Vamos a platicar ahora con Edgar Cortés, él es integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, y a quien siempre me da gusto recibir en este espacio. ¿Cómo estás, querido Edgar? Muy bien, Mario, muchas gracias. Oye, platicamos este tema la semana con Jacobo Dayan. La importancia de que cuando hablábamos del caso de Veracruz, como ahora veíamos con el auditor, no solamente se revise lo que fue el mal manejo del dinero, sino todo lo que fue la gestión. Y ahí ustedes, como parte de una organización que me gustaría, de un colectivo, que me gustaría que nos platiques quiénes son, quiénes se reúnen y qué es lo que están pidiendo. Lo que están diciendo es, ojo, hay muchos otros temas que se tienen que revisar. Así es. Mira, el colectivo se llama Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción. Es un espacio donde estamos convergiendo periodistas, académicos, investigadores, defensores de derechos humanos, organizaciones que trabajan con víctimas de delito, muy plural, gente también que trabaja en los estados. Y básicamente el enfoque que estamos construyendo es ir identificando esta relación entre corrupción, impunidad y de derechos humanos. Y por eso la insistencia de que en el caso de Veracruz, nadie en duda que una línea de investigación tiene que ser todo lo que está alrededor de corrupción, todos estos posibles miles de millones de pesos que se desviaron. Pero decíamos, pero también la corrupción tiene efectos en otros temas, en temas como el asunto de las desapariciones forzadas, ¿no? En Veracruz se reconocen de manera oficial cuando menos 2.500 desapariciones. Los colectivos de familiares manejan una cifra mucho más alta. Pero son desapariciones que sucedieron prácticamente a lo largo de los 6 años del gobierno de Duarte. Y entonces la pregunta es, ¿nunca supo? ¿Supo y nunca hizo nada? ¿Fue parte de esta maquinación entre Secretaría de Seguridad Pública, policías municipales, policías estatales, ¿no? Cuando finalmente el gobierno del Estado y él como ejecutivo pues tienen responsabilidad del tema. El otro pues sería todo lo que tiene que ver con agresiones a periodistas particularmente, ¿no? Durante su gobierno, de acuerdo con el artículo 19, fueron asesinados 17 periodistas y 3 están desaparecidos. Y el tema es que hay impunidad en todos estos casos. Y un tercer caso, por ejemplificarlo, pues es todo el tema de las fosas. O sea, Veracruz tiene un número determinado de fosas, hemos conocido algunos casos, Colinas de Santa Fe, etcétera. Pero creo que también la gran pregunta es, ¿nadie sabía nada? A ver, en ese sentido, Edgar, porque pareciera que en el tema de la corrupción, que además tampoco se está viendo, o sea, vemos que cae Javier Duarte, lo decía hace rato Javier Tejado, qué bueno que lo detuvieron, pero es una red. Claro, por supuesto. Es una red, eso hay que insistir en ello. No es un elemento que traicionó la confianza. De acuerdo. Era la cabeza que tenía un operador, un secretario de Finanzas, que tenía órganos que tenían que vigilarlo y que no hicieron la tarea, en fin. En este caso, cuando hablamos de estos temas, ¿cómo se tendría que conducir una investigación para que no... Es decir, ¿cómo se pasa de un hecho aislado como el asesinato de un periodista a documentar si era una política constante a lo largo del gobierno? Bueno, mire, tendríamos que pensar en una investigación, ya sea por la Fiscalía Local o por la Procuraduría General de la República, de nueva cuenta, en esas redes de complicidad. Es decir, el gobernador, el secretario, la estructura de la Secretaría de Seguridad Pública, los mandos, las relaciones, las vinculaciones con delincuencia organizada. Pensamos en el caso de Tierra Blanca, que es un caso muy conocido, ¿no? O sea, se detienen a policías, incluso se señala que el encargado de la Policía Municipal da la orden, pero la gran pregunta es... ¿Da la orden de qué? Que detuvieran a estos jóvenes y luego los entregaran a la delincuencia organizada. Como Ayotzinapa. Exactamente. Policías municipales. Exacto, actuando, digamos, en favor o al servicio de la delincuencia organizada. La gran pregunta y lo que habría que seguir investigando es, en esa finalmente red que tendría que haber de control jerárquico dentro de la Secretaría, el superior de este responsable de la Policía Municipal no sabía nada, el secretario de Seguridad, o sea, porque además era ya conocido y reiterado el tema de las desapariciones. No fue un hecho fortuito que, bueno, sucedió una, no. Llevábamos años con este proceso y lo que no ves es nunca que haya habido una serie de acciones y de decisiones políticas para detenerlo y sobre todo para esclarecer. En el tema de las fosas, ¿qué es lo que estarían planteando? Pues en el tema de las fosas yo digo algo similar, porque
Ahí hay que hablar tanto de las fosas clandestinas, las usadas por la delincuencia organizada, ¿no? Pero también el caso de las fosas comunes bajo responsabilidad del Ministerio Público, que tienen serias irregularidades, donde hay también cuerpos. Como las de Morelos. Como las de Morelos, el caso de Palo Verde, este panteón en Jalapa, que hay 115 cuerpos irregulares, que nadie sabe exactamente dónde están, pero en el caso de don Pedro Mávil, que ha estado buscando a su hija desaparecida, se han hecho 3 exhumaciones, la tercera de ellas fue en una fosa privada, donde era propiedad de una familia, tenía enterrado a uno de sus familiares, y cuando se hizo la exhumación encontraron 3 cuerpos, y no el que se buscaba. Pero entonces te das cuenta que de pronto hay realidades donde hay absoluto descontrol y donde esto sin duda hay una serie de autoridades que tendrían que responder por el descuido, por la negligencia o posiblemente por la complicidad con delincuencia organizada o con autoridades en complicidad con la delincuencia. ¿Cómo empujar, Edgar, estos temas y qué acciones tienen contempladas ustedes? Es decir, ya firmaron un documento, presentan donde dicen este colectivo que además abordará otros temas. En este caso es específico el pronunciamiento sobre el caso de Veracruz, pero es un colectivo que va más allá del caso de Veracruz. Pero, ¿qué esperan y cuáles son los siguientes pasos para que no quede en un pronunciamiento más en medio de tantas voces que hoy tenemos? Mira, por lo pronto tenemos 2 cosas. Una, creo que la primera ha sido tratar de colocar en el debate público esto. Sí, corrupción, pero no solo. O sea, creo que hay que ampliar la mirada. Segundo, creo que hay que hacer trabajo por nuestra parte junto con los colectivos para tratar de elaborar análisis de contexto donde sucedieron estos hechos. Y tercero, creo que tenemos que, junto con los familiares, empujar directamente líneas de investigación, acciones concretas de investigación que vayan más allá del caso individual. Porque este ha sido el gran problema en México. Cada caso se vive aislado, como si no hubiera una conexión, como si los perpetradores o responsables no son los mismos en muchos casos, y entonces creo que hay que pasar a lo que llaman los expertos esta lógica de macrocriminalidad, es decir, donde hay una red, donde hay una lógica, una estructura, a veces informal, no jerárquica, pero que funciona en razón de cometer estos delitos, pero también de asegurar impunidad y poderlos continuar o repetirlos una y otra vez. Por último, Edgar, mencionabas algo al principio que me pareció muy interesante, que es, dices que se estudia el propio colectivo parte de la premisa de que la corrupción y las violaciones a derechos humanos, que la corrupción y la inseguridad tienen vasos comunicantes, es decir, que no son fenómenos distintos. Así es. ¿Qué han encontrado en ese sentido? Pues mira, lo que vamos encontrando por un lado es que de pronto, pues estos temas de corrupción, digamos, lo que hemos visto en muchos casos de esta relación entre delincuencia organizada y policías municipales, estatales o de investigación, pues a lo que lleva es que en un momento dado es a que estas instituciones dejan de servirle, dejan de responderle a la sociedad para responderle finalmente a la delincuencia organizada. Y eso la corrupción lo propicia, y entonces lo que llevas es a un nivel en donde incluso, diríamos, la gobernabilidad se pierde para que tengas una gobernabilidad criminal. O sea, que sean los criminales aquellos que efectivamente gobiernan. Con entonces, todo el poder del gobierno. Con todo el poder del gobierno. Con las policías a su Con las policías, con el recurso público y sumado al recurso de procedencia de la misma delincuencia, ¿no?, que les permite seguir generando un enorme poder corruptor. ¿Puede ser Veracruz el caso ejemplar, digamos, para descubrir, para develar todo este mecanismo? Yo creo que es un estado clave. Creo que no es el único, desafortunadamente. Creo que Guerrero también tiene una larga historia similares. Me parece que tal vez otra posibilidad ahora, diría esperanzadora, es Chihuahua, con la llegada de Javier Duarte y de Corral, y con la posibilidad entonces de que haga un esfuerzo para ir también mostrando y evidenciando todos los mecanismos de corrupción de los gobiernos anteriores, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir atentos. El documento aparte se puede consultar. El documento se puede consultar en www.plataformacontralaimpunidadilacorrupción.org. Además, ahí hay mucha información a propósito de este enfoque que estamos tratando de construir. Muchas gracias, Edgar. Gracias a ti, María.